Voy a darle play, perdón, estuve grabando, voy a empezar a grabar. Eh, sí, entonces voy a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a hacer un recorrido por la plataforma para que vean de qué se trata. Y bueno, ya queda el video grabado y empezamos a pensar de llevar adelante el taller. Bueno. Todo aquel que tenga puede solicitar un usuario y una contraseña. Eso es un taller libre y gratuito. Esto es una plataforma Moodle donde vamos a tener un foro de consultas. Por ejemplo, aquí he dejado un primer posteo que se llama link de clase. De la clase, acá van a poder acceder a las clases, ¿sí? Va a estar el link de acceso por si lo pierden. Van a poder venir a la plataforma y entrar al links. Acá van a poder agregar en este foro todo tipo de consultas que quieran ir haciendo. También vamos a ir dejando material. Después por ahora tenemos una primera unidad que se llama Fundamentos de Gestión del Proyecto. Como ven, se van a ir pudiendo haciendo clic en los distintos links. En algunos son referencia a sitios y otro hace referencia a videos. Por ejemplo, yo acá vamos a trabajar con este libro que estoy escaneando, que voy a ir escaneando, sí, básicamente lo tengo ya escaneado, y acá vamos a ir viendo las distintas unidades. Bueno, me faltó la página anterior de las unidades, las distintas unidades que vamos a tener en el capítulo. Básicamente acá vamos a arrancar con la unidad 1, ¿sí? Los fundamentos de la gestión de un proyecto. Este va a ser el apunte o la guía, y a partir de acá vamos a ir obteniendo van a ir saliendo distintos disparadores. Todo, por lo general, todo lo que vayamos diciendo es súper importante, es un estándar en cualquier negocio. Capaz haya negocios en los cuales tengan algunos ítems más importancia y en algunos capaz no tengan importancia, básicamente no exista ese ítem, pero eso no significa que no haya que preguntarse, ¿sí? Porque esto es un libro como de preguntas, que nos autorrealizamos preguntas de nuestro proyecto y en algunos casos nos ejemplifica, entonces nos da la guía de cómo seguir, básicamente. Mi nombre es para empezar, mi nombre es Lucas Ricomene, voy a ser el capacitador, así que vamos a ir llevando este taller adelante de cómo escribir un proyecto. Muchas veces esto nos va a servir cómo solicitar dinero, pedir un crédito, por ejemplo, no sé si queremos pedirle a la agencia del CREAR de la provincia de Río Negro, o presentar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o presentar en la municipalidad. Es decir, básicamente muchas veces necesitamos poder escribir nuestros proyectos y contar de qué se trata, ¿no? Y cuantificar nuestro trabajo. Bueno, esto es una técnica de venta, de comercialización y escritura de proyectos. Nuestro negocio, cómo plasmarlo en papel, básicamente. Poderlo transferir a papel y cómo hacer el seguimiento de nuestro trabajo. En algunos casos sea necesario y en otros casos no. Vamos a ir leyendo, ¿sí? Es bastante dinámico, es un libro de muy sencilla lectura, no tiene palabras técnicas, no hay que ir a buscar, estar consultando a un diccionario para llevar adelante. Es decir, tiene una traducción del inglés al español, pero en particularmente este que estamos usando es una es una interpretación del libro PMBOK, ¿sí? Realizado en la UTN de Buenos Aires, ¿sí? Es una interpretación del PMBOK, ¿sí? Básicamente con este libro estarías como en condiciones para ir a rendir una certificación de PMO. La verdad es que esta interpretación del libro es muy interesante y lo han logrado de una excelente manera, así que vamos a comenzar. Vamos a continuar viendo un poquito de qué se trata la plataforma. Bien, hice en capítulo. Yo les voy a ir dejando clase a clase los capítulos con los cuales vamos a ir trabajando. Capaz haya alguna clase que nos lleve un poco más de tiempo, ¿sí? Un poco más de tiempo con respecto a el capítulo, ¿no? Después, por ejemplo, acá nos lleva a un link de un video de alguien también que está hablando de lo mismo que nosotros vamos a estar trabajando y haya hecho una presentación pequeña
y vamos a estar viendo una presentación de alguien del tema. Vamos a estar viendo también links, por ejemplo, al significado de un proyecto. Vamos a estar viendo, ¿sí?, pasos a seguir, los tipos de proyectos, los ciclos de vida. Bueno, ya vamos a estar viendo todo esto. Capaz la primera clase de hoy sea un poco como muy estructurada, pero va a ser la que nos va a dar pie para ir leyendo las siguientes unidades. Capaz nos pueda llegar a pasar que esta primera unidad la tengamos que volver a leer una vez que hayamos leído todo el resto de las unidades. ¿Sí? Okay. Ya empieza. Acá vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver de qué se trata un proyecto, de qué es un negocio, los modelos de negocio, cuáles son las partes importantes de este proyecto, y después vamos a ver en el segundo capítulo vamos a estar viendo una integración de estos proyectos. ¿Sí? A medida que vayan pasando, se les van a ir, ven, como habilitando los capítulos. En el segundo capítulo vamos a ver integración, cómo integramos todas las partes importantes que nosotros cree que este estándar son a tener en cuenta. Bueno, entonces, arrancamos. Vamos a arrancar con la lectura básicamente, vamos a arrancar con la lectura esto es un taller donde vamos a tener que, chicos, vamos a tener que leer bastante, van a tener que tener su tiempo para leer, para analizar, ¿sí?, para subrayar, para releer, porque básicamente acá, haciendo el esfuerzo, están las preguntas y respuestas de su negocio, básicamente. Es decir, si logran responder o interpretar lo que dice este libro y plasmarlo en su negocio, ustedes están yendo por un buen camino. Es decir, se achican las probabilidades de fracasar, básicamente. No es que si no hacen esto, no tienen el fracaso asegurado, pero esto acota muchísimo porque indaga sobre la técnica de venta y cómo vamos a realizar nuestro proyecto, básicamente. Entonces, arrancamos, ¿no? Dice, en este proyecto vamos a estar viendo, ¿sí?, en este capítulo, básicamente, vamos a ver fundamentos de la gestión de un proyecto. Vamos a ver la definición del proyecto, la administración del proyecto, programas y portfolios, las diferencias en esto que capaz nosotros llamamos unidades de negocio, ¿sí? Vamos a ver lo que es un gerente de un proyecto, qué es un PMO, los factores del entorno de la organización, el equipo de trabajo, el ciclo de vida de un proyecto, los grupos y los procesos de administración de los proyectos. Bueno, en esta primera unidad, obviamente, como lo dice el título, vamos a estar hablando de lo que es un proyecto y va a ser todo referido a eso. Paciencia, ya vamos a llegar a partes más interesantes, como lo que son costos, plazos, armado de un alcance, ¿sí?, cómo se integran estos en un plan de gestión. Paciencia, pero ya vamos a llegar. Entonces, lo que estaba leyendo recién era los temas de la unidad. Bien, ahora vamos a pasar, ¿sí?, a leer un poquito de qué se trata la presentación de esta unidad, ¿sí? En este capítulo se desarrollarán los fundamentos de la gestión de proyectos. Cada uno de los conceptos aquí presentados enumeran fundamentos del estándar del PMBOK, palabras como proyecto, administración, ciclo de vida, organización, interesados, procesos, ¿sí? Son necesarios para nuestra apropiación efectiva de las áreas de conocimiento del estándar. Las áreas de conocimiento del estándar van a ser como esos puntos críticos o eso donde vamos a ir desarrollando, por ejemplo, plazos, alcances, tiempos, costos, ¿sí? Bueno, asimismo, entonces los objetivos son describir y comprender las bases de los fundamentos de la gestión de un proyecto sobre las bases de un estándar, entender la diferencia entre proyecto, programas y portfolio, ¿sí?, asimilar el rol del gerente, analizar las estructuras de la organización, ¿sí?,
comprender el concepto de interesados en el proyecto, analizar el ciclo de vida del proyecto y conocer las áreas del estándar, ¿sí? Las áreas de conocimiento del estándar. Es como un inicio. Pero bueno, yo entiendo que puede llegar a ser un poco duro, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo porque todo negocio hoy en día, ¿sí? Tiene un proyecto por detrás, básicamente, y hay que poderlo plasmar y hacerse estas preguntas para lograr un éxito en un negocio, ¿sí? No es fundamental, pero te garantiza por lo menos que estás, cuando te preguntas cuáles son los pasos a seguir o qué pasos debo llevar, bueno, ok. Seguimos. Los fundamentos de la gestión de un proyecto. Entonces, acá primero hace una reseña de Maquiavelo. Yo les voy a leer este párrafo que está particularmente acá abajo, que es el que me interesa. Dice, para darle sentido a lo que van a comenzar a leer, a medida que recorran los distintos capítulos de este libro, se darán cuenta que se proponen un cambio profundo en la manera que se gestionan los proyectos de su empresa. Vamos a buscar una manera profunda, ¿sí? Hacer un cambio de cómo, ¿sí? Un cambio en la gestión de nuestros proyectos, ¿sí? Cómo se gestionan nuestros proyectos, cómo gestionamos nuestro negocio, cómo gestionamos nuestra empresa o idea comercial o eso que estamos vendiendo, porque básicamente todos los proyectos o los proyectos que vamos a estar trabajando son todos de servicios y de productos vendibles. Y ese cambio debe ser liderado por ustedes, ¿sí? El cambio propuesto mediante el estándar PMI es un complejo, profundo y debe basar en dos pilares fundamentales: el conocimiento teórico práctico del estándar y el valor de asumir nuestro rol para enfrentar a los detractores que sostendrán que siempre lo hicieron de las cosas de una manera, ¿sí? ¿Por qué cambiarlas? Bueno, acá este estándar viene un poco a esto, ¿no? Que la práctica y el conocimiento que tenemos, ¿sí? Como de juicio experto, no nos nuble con respecto a aplicar algunos cambios que nos pueden garantizar un buen funcionamiento de nuestro proyecto. Entonces, bien, vamos a la definición, ¿sí? Esto aplica para estudiantes universitarios, aplica para comerciantes, aplica para ingenieros, para sistemas, es decir, para el que tenga un comercio, para quien trabaja en la administración pública y quiera escribir un proyecto, para quien quiera comenzar un proyecto y necesite solicitar un aporte no reembolsable para escribir su proyecto, es decir, ¿cómo escribo mi proyecto? ¿De dónde? Bueno, acá esto es lo que vamos a estar haciendo. ¿Cómo escribir un proyecto? Bueno, definición de proyecto. Vamos a ver definición de proyecto. Vamos ahora a ver un video de qué se trata y después vamos a continuar con la lectura. ¿Qué es un proyecto, un programa y un portfolio? A ver, vamos a terminar de leer y después seguimos con esto. Bueno, entonces les voy a leer, disculpen, porque me avancé con esto, me estaba avanzando, con el video me estaba avanzando una unidad. Dice, cuando un grupo de personas se preguntan si alguna vez dirigió un proyecto rápidamente, la mayoría contesta que nunca. ¿Sí? Y unos pocos en general especialistas en proyectos afirman haberlo hecho. Sin embargo, cuando se les explica qué es un proyecto, entienden todos que alguna vez han gerenciado un proyecto, ¿sí? Básicamente. Entonces, lo probablemente que no hayan hecho es utilizar la metodología o un estándar dirigido, ¿sí? Lo cual seguramente les facilitaría la tarea. Es decir, esto viene a facilitar las tareas diarias de cuando hacemos un proyecto. Por ahora dice que todos habríamos dicho que alguna vez gerenciamos un proyecto y vamos a estar diciendo que no, pero en el fondo seguramente que cuando leamos qué es un proyecto van a decir alguna vez gerencié un proyecto. Entonces, el estándar define un proyecto como el esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto o un servicio. ¿Cuántos de nosotros habremos hecho un esfuerzo temporario para crear un servicio y un producto? Bueno, eso es un proyecto para el estándar. Entonces, con un resultado único. Pero debemos detenernos a analizar dos conceptos básicos que encierran la definición: temporario y único, ¿sí? Temporario y único. Todo proyecto es temporario, en el sentido de que tiene un inicio y un final claro, bien definidos. Todo proyecto es un único, porque no hay dos proyectos idénticos más allá del que compartan muchos resultados, ¿sí? Esperados. El concepto, vamos a leer una nota que dice, nota.
El concepto temporario no hace referencia directa a la duración de un proyecto, sino también asociado a una fecha de inicio o una fecha fin específica. La duración de un proyecto puede variar entre pocas horas o muchos meses. Por caso, un proyecto de construcción de un puente sobre un río puede llevar muchos meses de trabajo, mientras que un proyecto para alambrar el perímetro de una pileta de natación puede tomar algunas horas. Entonces, los proyectos pueden ser de muchos meses, de años, o pueden ser de simplemente un proyecto pequeño. Puede ser el proyecto de la venta de una computadora, puede ser el proyecto de realizar la reparación de una casa, puede ser la reparación de un auto, es decir, servicios, la venta de ropa de un comercio, ¿sí? Entonces, vamos a reflexionar. Siempre esto tiene notas y reflexiones muy interesantes. ¿Qué opinan? ¿Es posible sostener el concepto de temporalidad de los proyectos cuando no existe un inicio o una finalización temporal del proyecto? La temporalidad de un proyecto es un factor definitivo del proyecto, al compararlo con procesos repetitivos de una empresa denominados comúnmente como operaciones. La gestión de operaciones se centra en la administración de un producto continuo o productos o servicios para asegurar la continuidad del negocio. Bueno, entonces, vamos a leer un ejemplo, ¿sí? Vamos a leer un ejemplo. Dice, supongamos que somos gerentes de un proyecto de desarrollo de una nueva línea de montaje para una empresa automotriz. ¿Sí? El inicio formal del proyecto está dado por el documento llamado Acta de Constitución del Proyecto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Fundamental. Acuérdense de esto, que ya lo vamos a ver más adelante, pero es el Acta de Constitución del Proyecto, ¿sí? O Project Charter, bueno, en inglés, pero vamos a tratar de acordarse, Acta de Constitución del Proyecto. El armado de la línea de montaje, la salida del primer automóvil que cumple las especificaciones del cliente son parte del proyecto. La aceptación por parte del cliente de ese primer automóvil por finalizado formalmente el proyecto, lo que sucede luego de la finalización del proyecto, la producción del automóvil en la línea de montaje. Bueno, entonces, ¿qué nos deja este ejemplo? El acta de constitución del proyecto, fundamental. Todo proyecto es único y esto no hay dos proyectos iguales. Miren esta aceptación de por qué no hay dos proyectos iguales. Esperen, ¿eh? Bien. Les paso a contar. Entonces, pensemos que somos una empresa constructora y una pareja nos contrata para construir una casa. Se define el estilo de la casa, ¿sí? Se define el estilo, el tamaño, las habitaciones, las disposiciones del jardín y la pileta. Construimos la casa de acuerdo a las especificaciones y cerramos nuestro proyecto con la entrega de la llave al propietario. Previa aceptación de la casa por parte de aquellos. Días más tarde, otra persona pasa por allí, ve cómo quedó la casa, ¿sí? Ve cómo queda la casa, le gusta, nos contacta para que le construyamos una casa idéntica a la anterior. Entonces, ¿estos dos proyectos son iguales? La respuesta es no. Es claro que no. Si bien vamos a construir una casa idéntica a la anterior, fíjense, el lote donde la construiremos no es el mismo, ¿sí? El equipo de trabajo probablemente no sea el mismo. Las condiciones climáticas o quizás no sean similares. El costo de los materiales probablemente hayan variado. Entonces, aquí, aunque sí es cierto que contamos con mucho del trabajo o mucho de la experiencia ya avanzada por el anterior trabajo. Entonces, ¿son similares? Son similares. ¿Son idénticos los proyectos? No, no hay proyecto idéntico. Y mucho menos en la Argentina, ¿no? Que pensar que un proyecto lo querés repetir 6 meses después y ya no es lo mismo. Ni acá ni en ningún lado, en ninguna parte del mundo, básicamente. Entonces, les comento, bueno, entonces, la demanda del mercado, la necesidad de la sociedad, la necesidad del negocio, ¿sí? Nuevo producto, medio ambiente, pedido de clientes, ¿sí? Bueno, ejemplo. Dice, ¿qué dice? A ver. Entonces, ¿cómo surgen los proyectos en un medio donde ustedes pueden desempeñar? También es importante preguntarnos, ¿qué pueden crear de los proyectos? ¿Sí? Los proyectos pueden crear un producto, un servicio, un componente de un producto, un resultado o un proceso, básicamente. Entonces, entonces todo esto es lo que puede llegar a crear un proyecto. Ahora sí, bueno, vamos a ver entonces ahora sí el video de qué se trata
proyectos, programas y portfolios. Según PMBOK, un proyecto es Espero un que se esté esfuerzo escuchando. temporal para Igualmente crear les un dejé el producto link. o servicio único y se suele representar como un conjunto de actividades que tienen sus fechas de inicio y de fin. En general, en las organizaciones, los proyectos surgen cuando se deben resolver determinados problemas o necesidades, como oportunidades de negocio, modificaciones en la legislación vigente, renovaciones tecnológicas, etc. Por otro lado, llamamos programa a un conjunto de proyectos que guardan relación entre sí y que se pueden ejecutar de modo secuencial, totalmente en paralelo o solapándose parcialmente. La dirección de un programa se centra en las dependencias que existen entre distintos proyectos, en aprovechar las economías de escala para reducir costes y en coordinar proyectos diferentes para aprovechar sinergias y eliminar riesgos. Un ejemplo clásico de programa sería el de agrupar bajo un mismo paraguas el llevar a un hombre a la luna diferentes proyectos para construir un traje espacial, un transbordador, para estudiar las condiciones de vida en ese entorno, etc. Por último, un portafolio es un conjunto de programas o de proyectos individuales que en principio no tienen por qué estar muy relacionados entre sí, pero que en su conjunto contribuyen al mismo tiempo a alcanzar determinados objetivos estratégicos del negocio. Bueno, entonces, ¿qué quiso explicar con esto? Es de alguna manera, yo les paso a explicar mi experiencia. Nosotros trabajamos en una cooperativa de trabajo que se llama Besoft, pero tenemos distintas unidades de negocios. Estas unidades de negocio que tenemos nosotros las orientamos con distintos trabajos. Por ejemplo, está EGZ, está Besoft, está SLAM, ¿sí? Está RedLAM, está EPA. Cada una se ocupa, es como un proyecto individual. Pero nosotros tenemos un portfolio que son todas las cosas que sabemos hacer, básicamente, o nuestras unidades de negocio, o nuestros pequeños proyectos, nuestros proyectos individuales, básicamente. Vamos a hablar como habla el estándar, ¿sí? Tenemos varios proyectos, pero todos agrupados en un portfolio. Podemos tener una única marca, ¿sí? Una única marca general, y cada proyecto que tenga su nombre, básicamente. Entonces, vamos a pasar a leer de qué se trata esto, de la administración de proyectos y programas. ¿Sí? La administración de proyectos y programas y portfolios. Estos tres conceptos fundamentales se refieren a la diferencia de formas de gestionar un proyecto. De acuerdo así, estos deben ser agrupados por afinidad o no, y esperar o deben estar agrupados con qué criterio de hecho de agrupamiento. ¿Sí? Tienen que estar tenemos que tener la posibilidad de agrupar nuestros proyectos, básicamente. La administración de proyectos, la administración de programas y la administración de portfolios. La administración de proyectos es la aplicación sistemática de conocimientos, habilidades, capacitaciones, herramientas, técnicas para lograr satisfacer los requerimientos de un proyecto, básicamente. La administración de programas es la gestión de un grupo de proyectos, ¿sí? Tenemos varios proyectos, tenemos un programa, ¿sí? Es la posibilidad de gestionar un programa. Un programa son muchos proyectos. Coordinada para obtener beneficios no alcanzables si estos se manejan de forma separada, básicamente. Para unificar y tener una sinergia necesitamos tener un programa. Un programa contiene varios proyectos individuales, ¿sí? La administración de portfolios es la agrupación de proyectos o programas o operaciones de manera para facilitar y lograr los objetivos estratégicos de nuestro negocio. Un portfolio, por ejemplo, vamos a intentar a ver si yo puedo entrar a la página de Besoft. ¿Sí? Vamos a entrar a la página de Besoft y estos estaríamos viendo como distintos SLAM sistemas, EGCT, Arte Tecnología, RedLAM y EPA. Estos serían como los distintos proyectos que tenemos. ¿Sí? Nosotros los agrupamos en unidades de negocio, tienen nombres distintos, pero todo es dentro del portfolio de Besoft, básicamente. Y después estos son productos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, voy a volver a la página. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a leer. Para clarificar los conceptos del programa portfolio, podemos pensar en lo siguiente. Supongamos, bueno, ahí yo les di, estas ideas más un conjunto de operaciones conforman un portfolio de la compañía a largo plazo que se cumplan los objetivos. El ejemplo que yo les acabé de dar de lo que era Besoft con sus distintos proyectos, con sus distintos nombres, con sus distintas unidades de negocio que permiten hacer distintas cosas y no estar todo englobado con un mismo nombre, eso sería básicamente.
Creo que el ejemplo está bien dado. Vamos a pasar a la siguiente unidad. La oficina, esto es la oficina de qué es un project manager, y esto lo vamos a leer para que se entienda de qué estamos hablando, porque se va a nombrar muchísimo en el transcurso del curso, pero básicamente esto es un rol de una persona en particular, ¿sí? Roles de los project managers, y acá está como de alguna manera incentivando a que este rol exista dentro de una organización, sea un organismo del Estado, una empresa o una pequeña o mediana empresa, o mismo en una empresa de servicios. Nosotros este rol dentro de nuestra cooperativa lo tenemos y lo vamos ocupando y siempre hemos capacitado a todos los compañeros que han entrado en el tema de los proyectos, porque es fundamental saber escribir proyectos o por lo menos plasmar, proyectar nuestro negocio. Entonces, las funciones comúnmente asociadas a la oficina, la gestión de proyectos, están relacionadas con la coordinación y asistencia de proyectos. Existen muchos tipos de proyectos, de PMOs. La diferencia entre ellas está dada por el grado de control que ejercen sobre los proyectos. ¿Sí? Tenemos un project manager, ¿sí?, de soporte, de control o de dirección. El de soporte provee apoyos a las adaptaciones metodológicas al estándar y a los procesos y la utilización de herramientas específicas de la política y entrenamientos, de nivel medio y del control del proyecto. Bueno, entonces, tenemos distintos project managers dentro de nuestros proyectos, entonces esto nos va a ir dando, bueno, nos va a ir dando distinto control. Es decir, podemos tener distintos tipos como de niveles de project manager dentro de la estructura. Es decir, algunos van a hacer seguimiento, ¿sí? El de control provee gerentes y proyectos template o procedimientos de mejores prácticas de información histórica, ¿sí? Nos aseguran información histórica, ¿sí?, de cómo va avanzando el proyecto. Actúa como un repositorio centralizado de información bajo nivel de control sobre el proyecto. Bueno, después tenemos el PMO director, que controla de forma el proyecto y administra, es de alto nivel, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, dice, más allá del tamaño de la funcionalidad de un PMO, lo importante es definir claramente su rol y su responsabilidad dentro de la organización, documentarlo, comunicarlo y de forma formal y oportunamente. Es decir, este rol se lo tenemos que dar a alguien, o cuando estamos comenzando, somos nosotros mismos, o si estamos trabajando con otros, este rol tiene que existir. Tiene que haber alguien que sea el encargado de llevar adelante el proyecto, o el que controle, ya vamos a ver, porque nosotros vamos a planificar determinadas partes de nuestro proyecto y vamos a contrastarlo con lo que vamos haciendo. Entonces, de lo que estimamos hacer a lo que hicimos realmente. Entonces, eso nos va a permitir en algún momento acomodarnos. Y eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es un gerente de proyectos? Vamos a ver qué es un gerente de un proyecto. Básicamente, cuando somos nosotros mismos. Acá nos está explicando qué somos nosotros mismos cuando tenemos un pequeño emprendimiento o estamos empezando a vender un producto. He escuchado alguna vez a alguna compañera decir, nosotros somos nuestros propios jefes, nosotros somos nuestros propios jefes, somos nuestro propio gerente, ¿sí? La autogestión tiene que ver con esto. El gerente del proyecto es el recurso asignado por la compañía en el cual recae la responsabilidad de administración del proyecto. Fundamentalmente debe aplicar todos sus conocimientos para cumplir los objetivos que le fueron encomendados. Básicamente, nosotros tenemos que cumplir todos nuestros objetivos que nosotros mismos nos encomendamos para lograr el caso de éxito de nuestro producto. Entonces, debe atender y satisfacer las necesidades y actividades del equipo y de los individuos. Está también el nexo entre la estrategia de la compañía y el equipo de trabajo. Tengamos en cuenta, como un project manager, seremos constantemente evaluados por niveles directivos. Bueno, acá está planteando que un project manager tiene relación con un gerente de un proyecto, ¿sí?, porque le va a estar dando todo el tiempo información y este va a ser el evaluador del project manager.
Si bien el conocimiento técnico y las herramientas técnicas aplicadas a cualquier proyecto es una capacidad fundamental en cualquier gerente de proyecto, no es suficiente. El PMO debe adquirir y desarrollar habilidades y competencias para ser eficiente haciendo el trabajo de tales como liderazgo, motivación, comunicación, negociación, toma de decisiones y de desarrollo del equipo de trabajo, entre otras. Entonces, piense cuáles son las funciones reales como gerente de proyecto, básicamente. ¿Cuáles son las funciones reales de ustedes en su propio emprendimiento, en su propia autogestión? Básicamente. Bueno, acá empiezan las preguntas, ¿sí? Empezamos a respondernos preguntas y a reflexionar. Es decir, es donde tenemos que lograr, de alguna manera, con algún compañero o compañera que tenga la posibilidad de escribir un poco mejor, lo que nosotros podamos decir, él lo plasme en papel, básicamente. Nosotros lo podemos escribir en bruto, con el tiempo vamos a ir mejorando porque es práctica, y bueno, luego vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, avancemos. Vamos bien. ¿Sí? Esta unidad es un poco más larga que la demás, pero vamos a ir avanzando todos los días un poco y vamos a ir leyendo este estándar y cuando empecemos a avanzar iremos retrocediendo un poco porque seguramente otras partes retomen páginas que hemos leído y por ahora vamos a estar, en los primeros capítulos estaremos hablando sobre cosas que van a venir, que capaz no logremos entender, pero paciencia, como todo, que lo vamos a lograr. Entonces, vamos a ver. En el siguiente gráfico puede ser con claridad los roles y diferencias entre un PM y un PMO. Bueno, esto no está... el PM trabaja sobre los objetivos específicos del proyecto y el PMO maneja cambios de alcance, programa bajo su órbita y tener una visión más generalizada que se busca generar. Bueno, esto no es tan importante, me parece, porque esto es más un rol en particular de un trabajo. A ver, la influencia de las organizaciones en los proyectos. Dice, esto me parece que es interesante. A ver, de ver. Dice, es evidente que los proyectos son llevados adelante por organizaciones. Dentro de estas organizaciones podemos destacar dos elementos fundamentales, la cultura y la estructura, ¿sí? La cultura está conformada por las personas que son parte de la organización y se van desarrollando, modificando con el tiempo. Se manifiestan mediante una visión, misión, valores, sus credenciales y expectativas. No es común escuchar en los proyectos cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores, sus procedimientos, sus políticas, liderazgo, motivación y su forma de trabajo, autoridad y jerarquía. La estructura. Organización es el factor fundamental que influye en la conducción de los proyectos. Existen varios tipos de estructuras jerárquicas. Estas estructuras abarcan un amplio espectro de fundación ante la denominación de proyectizadas. ¿Sí? Es una estructura proyectizada. Pasando a la diferencia de tipos de estructuras matriciales intermedias. Bueno, entonces dice que es fundamental una estructura en un proyecto. Vamos a ver esto, de qué se trata una estructura. Veamos en particular cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver lo que es una estructura, ¿sí? Vamos a ver lo que es una estructura. Acá ya empezamos a ver cuando tengamos que contrastar. Entonces, la estructura de la organización fundacional muestra una escalada jerárquica de cada empleado tiene su superior definido, básicamente. Los niveles jerárquicos están especializados. División de trabajo por tareas, más simple, agrupadas por unidades organizacionales, ¿sí? Organizativas. La gestión de los proyectos depende del gerente funcional, ya que el gerente de proyectos casi tiene ningún tipo de autoridad en una estructura. Generalmente el gerente de proyectos es un recurso de algún área que trabaja coordinador o facilitador. Fíjense que empezamos a ver todos los roles cuando nosotros en una estructura pequeña, ¿sí? De una o dos personas que trabajamos, socios, empezamos a ver todos los roles con los cuales nosotros cumplimos. Y cuando empezamos a crecer es fundamental tener los roles bien definidos para saber qué es lo que tenemos que delegar y qué vamos a delegar. Entonces, en una estructura que tengamos definida, vamos a poder delegar, ¿sí? Para crecer. En otro extremo, contrastamos con la organización proyectizada, es decir, el PMO y cada uno de los proyectos, ¿sí?
Bueno, ¿ven? Un director, proyectos, ingeniería, legales. Bueno, entonces acá empezamos a ver cómo diagramar, tenemos que pensar cómo diagramar nuestra estructura. Más allá que en esto seamos siempre nosotros mismos, en algunos casos somos director, vendedor, ¿sí? Y capaz el que compra o el que nos ayuda con la parte administrativa, ¿sí? Podría estar acá, en esta parte, en vez de legales podría ser administración. Bueno, legales, en vez de tener, podemos tener contador en nuestra estructura. Entonces, vamos a reflexionar. ¿Sabe cuál es el tipo de estructura de su organización, de su empresa? ¿Sabe cuál es la posición jerárquica en la organización en la que se desempeña? Bueno, entonces, siendo dueños o creadores del proyecto, tenemos que saber dónde estamos ubicados y de qué nos ocupamos dentro de las distintas estructuras. Hay una estructura funcional, como vimos, ¿sí? Con respecto al director y los proyectos, y tenemos otra estructura con respecto a las áreas. Pídale a su jefe, bueno, si no saben, le podemos pedir a nuestro jefe estructura, ¿sí? En general, en todas las oficinas, si trabajan con respecto al Estado o en empresas, tienen un diagrama de estructura. Bueno. Estamos haciendo una lectura rápida, ustedes la van a poder volver a releer estas unidades. Ya estamos llegando al fin de la clase, vamos a ver hasta dónde llegamos, esperemos avanzar un poco más, ¿sí? Y terminamos y 45. Vamos, nos quedan 15 minutos más, vamos chicos. Entonces, factores del entorno organizacional. Los proyectos son influenciados por elementos o condiciones externas que no pueden ser controlados por el equipo de trabajo, ¿sí? La estructura de organización, la misión, la visión, la cultura. Esto ya estuvimos, los factores del entorno de la organización. Esto lo estuvimos leyendo bien recién. Las leyes, los estándares, las políticas, accesos, bueno. Es fundamental, por ejemplo, nosotros que tenemos feriado de carnaval, un proyecto, pensarlo en febrero, bueno, tenemos que contemplar la cultura, una semana donde cual vamos a trabajar mucho menos. Entonces, si en el caso que son más religiosos y festejan las Pascuas, es una empresa que tiene gente que integra distintas colectividades, tendríamos que contemplar que esos días tampoco se van a trabajar. Sí, durante mi carrera profesional han pasado distintos tipos de estructuras jerárquicas, las cuales tuve que liderar proyectos. Sin lugar a duda, las organizaciones de estructuras funcionales son menos proporcionadas o gestionan proyectos eficientemente por su apego. Cultura respeta la línea de mando sobre cualquier otra forma de comunicación. A ver, vamos a ver este punto que es bastante interesante, que son los interesados. Los interesados son nuestros clientes o a quienes les vamos a ofrecer el servicio, nuestros potenciales clientes. Los interesados también están los interesados internos, los interesados del proyecto. ¿Sí? Los interesados son aquellas entidades, a ver, esperen, vamos a ver un momento si vimos ciclo de vida, llegamos a ver estructura de la organización. A ver si tenemos algo acá que tenemos en la estructura de la organización, que esto estuvimos viendo recién. A ver si tenemos un videíto o algo en este material que hemos dejado, la estructura, definiciones de autores. Bueno, está bien. No, está bien, les dejamos un poco más de una estructura lineal, una estructura funcional, un staff matricial. Bueno, ok. Esto es una estructura, ¿no? Director general, finanzas. Bueno, esto lo estuvimos viendo recién. Les dejé otro sitio, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos sitios donde tenemos información de lo que estamos viendo. Como que hay bastante sobre esto, se la trabajó bastante, hay muchos sitios, hay mucha gente que habla sobre esto. Los 5 procesos de la administración de un proyecto. Vamos a saltar. Bien, esperen, vamos a continuar. Vamos a continuar con el texto donde dice quiénes son los interesados, ¿sí? Entonces, los interesados son aquellas entidades que tienen algún interés en el proyecto. Pueden ser personas, grupos, áreas de la empresa u organizaciones completas, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo.
¿Quiénes son los interesados? El gerente del proyecto, los gerentes del área, el equipo de trabajo, el sponsor, los vendedores, el cliente, los usuarios, la sociedad, el gobierno puede ser. En última instancia, identificarlos como interesados indirectamente afectados a nuestro proyecto. ¿Sí? Todo lo que habíamos nombrado anteriormente. Entonces, los interesados son un factor, ¿sí?, condicionante muy importante en el proyecto. Un proyecto puede ser percibido como algo que tendrá resultado negativo o positivo sobre los interesados. En la misma línea, los interesados pueden ejercer su influencia en forma positiva o negativa durante el proyecto, básicamente. Por eso, el equipo debe identificar a todos los interesados que serán afectados directa e indirectamente por su resultado del proyecto, con el fin de determinar precisión de los requerimientos y expectativas, ¿sí?, de partes de los involucrados. De hecho, el gerente del proyecto o su equipo deben influenciar a los interesados con el fin de cumplir los objetivos y obtener un resultado satisfactorio. Básicamente, nosotros como dueños si trabajamos con otros, debemos influenciar a los interesados, tanto al cliente como a los interesados internos, para que todo esté en condiciones óptimas para avanzar. Básicamente tienen que estar todos contentos cómo va el proceso del proyecto, ¿sí? Porque puede ser que es decir, que se nos caiga un proyecto por problemas internos cuando el cliente está contento. Bueno, eso es un inconveniente, que esté todo bien internamente y después el cliente está todo mal. Y bueno, tenemos que ir trabajando sobre eso. Es muy común hoy en día que cualquier proyecto de industria potencialmente pueda causar la modificación medioambiental. Bueno, esto no es tan interesante. A ver, ¿qué significa influenciar a los interesados? Si el gerente del proyecto se da cuenta que la definición de alcance del proyecto está incompleta, debe persuadir a los responsables del trabajo para que la completen. Bueno. A ver. Identificar a los interesados, analizar sus expectativas, involucrarlos a lo largo del plazo, esto estamos acá, involucrarlos a lo largo del plazo del ciclo de vida del proyecto, satisfacer sus necesidades a través del proyecto, obtener aceptación del producto o servicio generado, ¿sí? Vean este ejemplo, vamos a ver el ejemplo. ¿Qué dice? Dice, dependiendo de la naturaleza del proyecto, los interesados pueden llegar a ser los habitantes de un pueblo, la sociedad o el gobierno. Imaginemos que estamos trabajando en requerimientos de un proyecto para la construcción de una autopista que unirá las ciudades de Córdoba y de Mendoza. Los interesados de este proyecto, además de la empresa constructora y su equipo de trabajo, serían los intendentes de cada una de las ciudades o el pueblo donde pasará la autopista, los habitantes de esos pueblos, los estados provinciales, los propietarios de los campos que se les expropiará las tierras, Vialidad Nacional, el gobierno nacional y las entidades ecológicas. Miren todos los que pueden llegar a estar interesados en la creación de autopista o mismo en nuestro proyecto. ¿Cuánto tiempo invirtió en el análisis de interesados en su proyecto? ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos a invertir en la actividad en su propio proyecto? Bien. Entonces, vamos a realizar la siguiente actividad. Realicemos como punto de partida el diagrama de enumerar los pasos fundamentales para el análisis de interesados. Elabore una lista detallada de las tareas puntuales a seguir para llevar adelante el proceso de próximos proyectos. Tenga en cuenta el detalle final. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta armar un listado de nuestros interesados de nuestro proyecto. Bueno, entonces, resumiendo, entonces llegamos hoy hasta la unidad 9, ¿sí? Nos van a quedar 2 unidades más y después de esto vamos a estar arrancando con el siguiente tema, ¿sí? Como ven, nos está quedando poquito. Acá el ciclo de vida del proyecto nos va a quedar leer. ¿Y qué pasó? Ah, y terminó ahí. Bueno, básicamente, ciclo de vida del proyecto. Y capaz les tenga que agregar, sí, les voy a tener que agregar 2 hojas más, porque esto llega hasta la página, se nos escanee bien, hasta la página 32 y terminamos en la página, si no me equivoco, 27. Nos faltan 5 páginas. Así que les voy a agregar unas páginas más. Bueno, vamos a volver al material.
Así que espero que les haya gustado esta primer clase. Se las voy a dejar grabadas, se las voy a subir en un ratito. Aquel que esté viendo por Facebook y quiera participar, vamos a estar todos los días en este horario, vamos a estar dando esta clase de proyectos. Espero que les guste. La vamos a dejar también en YouTube, en mi canal de YouTube, en el canal de la cooperativa. Y bueno, un abrazo. Nos estamos viendo mañana en el mismo horario, por el mismo canal, con el mismo proyecto, con el mismo taller. Abrazo, nos vemos mañana.